Let me turn this around and you can see a bit of it maybe. See, by the way, you you seem to have not aged at all since the last time I saw you, which I think was at Dave's Bond's funeral, David Bond's funeral. Carlos dice que te ves muy joven, que no la última vez que te vio fue con David Bond en su funeral y dice que te ves igual. Gracias, pero ya han pasado los años. Yeah, what? Thank you, but yeah, years have passed. Yeah, they have. Yeah, what color of dye do you use in your hair? Dice que, ¿qué color te pintas el pelo? No tienes ganas. No, ya está todo blanco. Oh yeah, yeah. The white is coming in, he says. It is. All right, Jesse. Okay, Sí. I've got about 10 or 12 questions. Okay. Hopefully we can get through them. We've got a limited amount of time. But roughly, there's no way of exacting the number, but roughly how many schools in Guatemala use the study materials? Hermano Carlos dice que tiene como unas 10 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuántas escuelas están usando los libros? Tenemos un promedio, calculamos un promedio de unas 800 escuelas. He says approximately about 800 schools. 800, okay. And, just guessing, how many schools are in Guatemala? En Guatemala, como ¿cuántas escuelas de las 800 son? Yo digo que andar por las 400 también, porque es tal vez 300 escuelas en Guatemala más o menos. ¿Como 300? Sí. He says in Guatemala it's about 300. 300 schools in Guatemala? In Guatemala. Oh, you're talking about all Guatemala. Yeah. Oh, sorry. I thought how many books are going into schools in Guatemala. Oh, there's 800 schools that we're getting materials into, right? Yeah, but they're not all in Guatemala. Oh, okay. So how many are okay? That's El Salvador. Right. And Guatemala. Remember, I have worked in Honduras, Nicaragua, and Guatemala. It's 3 places. And 300 of them are in Guatemala that are using our books. But now you're asking how many schools in general, right? Right. Okay. Y en Guatemala, ¿cuántas escuelas hay en total? Como 300 escuelas, hermano, porque no, pero no que usan que usan material, pero en total escuelas que no, miles, hermano, no tenemos ni idea, son miles y miles de aulas. He doesn't have the slightest clue how many schools they have. They must have thousands, he says. Okay. Thousands and thousands of schools. Okay. So between El Salvador, Nicaragua, Guatemala, where else? Cuba. Cuba. Mm-hmm. Okay, and that's a new venture is Cuba. Right. Mm-hmm. Okay. Between all of those, about 800 schools. About 800 schools, right. Right. What helps us to get into schools? How do we get into schools? Hermano Carlos dice que ¿cómo entramos a las escuelas? ¿Qué es lo que ayuda para entrar a las escuelas? Okay. Con el tiempo, hemos venido encontrando la forma de cómo hacerlo. Mm-hmm. Tenemos el contacto, que es la iglesia local. Siempre hay un líder, siempre hay una persona que es la que promueve el material. Es como un promotor. El promotor puede ser el pastor, el promotor puede ser el misionero, o es alguien que tiene ministerio de niños en la zona. Entonces, a ese promotor o la iglesia normalmente siempre tienen un maestro como miembro de la iglesia y es el que tiene el contacto con las escuelas. El hermano Steve se ha de recordar de Benedicto Chatá. Benedicto, él trabaja ahorita más o menos con un promedio de 15,000 niños. Él ha ido creciendo, pero usamos un promotor, una figura clave
y ya sea pastor o misionero, y él es Mhm. el que se encarga de cubrir toda el área. So it helps them get into schools. Because primarily it's the churches. Usually the churches they assign someone, whether it be the pastor or the missionary, as a promoter of the books. He says usually most churches have some kind of teacher in the church, and that's who helps them get into the schools. And if they don't, then they have where the pastor will try to promote the schools and go visit the schools, or the missionary. He goes, but usually they have some kind of point of contact, but it starts with the church, and the church has someone to promote the book. Okay. So is there any kind of strategy to it, or does it just kind of do its own thing? For example, a pastor contacts us or contacts Gozo Paz and says, okay, we've got this school here, we've got this person in our church who's a teacher there. We heard about what you're doing, blah, 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 blah. So, or is there a more exacting strategy where Mhm. Gozo Paz goes to churches and says, okay, this is what we're doing, and this is the strategy in which we do it. We gain access through a principal or through a teacher. Anyone here like that? Anyone doing that kind of work that Mhm. in through you, being more intentional, Okay. or if it just kind of as it happens. Pregunta que si los que van a promover los libros tienen una extranjera, tienen un plan o nada más es si conocen a alguien o a veces hay una escuela que quieren ir a visitar o tienen plan así para tratar de agarrar las escuelas. ¿Qué, Sí. cuál es su plan? Normalmente los que ya manejan el proyecto, sí hay un plan, porque no solo queremos llegar a las escuelas, queremos llegar a los papás. Ujú. Entonces, normalmente sí son intencionales en estar buscando nuevas escuelas. Es un proyecto hormiga. Alguien le va contando a alguien le va contando a alguien, y ese es el tipo de trabajo que podemos hacer, porque no podemos hacer una publicidad muy grande y decir que podemos cubrir todas las escuelas porque sería imposible hacerlo. Ajá. Hasta el momento no hemos podido. Entonces vamos recomendando y se va agrandando el programa y se va agrandando el programa. Normalmente tenemos contacto con los directores. Entonces somos intencionales en buscar al director. Él es el que nos interesa, y a los maestros claves, los maestros cristianos. Entonces la estrategia siempre es la misma. Es un trabajo hormiga, pero intencionales en buscar al maestro, intencionales en buscar al director. Ujú. Ahora, recordemos que esto, hermano, es un proyecto de discipulado. Ujú. O sea, no es solo llegar a la escuela y se acabó, no. Es un proyecto que realmente tiene su meta, es discipular al niño. Okay. Okay. He says that they do have a strategy. He says normally, he mentioned Benedicto earlier. He said that you remember Benedicto, and that he's grown to helping 15. He has around 15,000 kids that he helps now. But the strategy is that they uh, they just don't want to hand out books in schools. Right. They also want to reach the parents. He says, but they do visit schools, and their goal is to try to reach the leader of the school to try to get them in. He says, but you got to remember that this is a discipleship program. It's not just handing out books. Right. He said, so what we want to disciple the children, not just go into school and hand out a whole bunch of books and then leave. Our Right. goal is to hand out the books and teach them, and so they also want to train teachers to teach them how to teach the book. So he said it's kind of like word of mouth. He says one school finds out that they're doing it, then they try to reach the next school saying, "Look, we've done this at this other school." He says we're kind of like little ants. We're spreading uh, through word of mouth, Okay. but their goal is to disciple and not just hand out books. Yeah, and that's a Hermano, goal. tal vez algo más solo para ampliarle. Sí. Recordemos que Guatemala es multicultural, tenemos 22 etnias diferentes. Y cada grupo trabaja de forma diferente. Hemos trabajado en la costa, trabaja diferente, trabajamos con los quechíes, trabajan diferente. Entonces, vamos también adaptando.
Siempre con el hermano Ted pensamos que somos un portafolio de oportunidades. Ujú. Todo con enfoque en discipulado, pero podemos discipular al adulto, podemos discipular la escuela. Nuestro enfoque es escuelas, pero discipulamos a los papás, discipulamos a los jóvenes, discipulamos mujeres, dependiendo de la necesidad que la iglesia tenga. Pero somos una oportunidades y nuestro enfoque es, miren, las escuelas es el lugar que ya está listo, no Ujú. pagamos renta, tenemos a los maestros y los niños ya están reunidos. Ni siquiera Right. pagamos refacción, o sea, ya está incluido, los niños la llevan. Entonces, que ese es el medio, pero somos un portafolio de oportunidades para la iglesia local. He said some of the challenges that they face is that Guatemala is 22 different cultures, so they're multicultural. He goes, Mhm. so they have the Kachis, they have the coast, and they all have their different Right. cultures. He said, so some schools are more open to the books, where others are not. He says, but if we can't reach a certain school, then we try to reach parents and adults. So we use the material to also reach adults, not just children. Okay. Well, you know, I've thought that the way it would, this may not be actual, but the way I've put it together in my mind that it spreads is that this school has the materials in it because they're looking to improve the student body, the behavior of the students, because the gangs are so prolific in Guatemala that affects the student body, who can also be troubled, violent, whatever, like schools would be. And so they allow this to come in, and they see the change that the gospel brings to these kids' lives. They become more attentive, less destructive, and then it spreads from one school to the other because this principal of this school over here doesn't have it, and are dealing with all those social issue problems. So they bring it over to their school and experience a similar type of response from a lot of the kids. That might be idealistic as far as helping it, spread. But that's kind of, like I said, that's somewhat how I've got it worked out in my thinking. That might be totally wrong. Yeah. So Yeah. Okay. Ando preguntando que si las escuelas andan aceptando los libros porque para evitar a los niños que se metan a pandillas, o qué es la razón que aceptan los libros. ¿Son diferentes razones o qué es? A veces una escuela quiere que los niños cambien o miran un cambio y aceptan los libros. Él dice que él en su mente es lo que piensa que pasa, pero no sabe por qué la razón que entran los libros. Sí. Yo creo que hay muchos factores, somos multifactores y dependiendo de la necesidad del área, por eso es que es atractivo nuestro libro. Por ejemplo, trabajamos en zonas marginales, zonas donde hay mucho gángster, mucho Ujú, delincuente, muchos carteles. Y es increíble, pero los mismos papás o los mismos maestros no quieren nada malo para los niños, pero la zona es muy conflictiva. Por ejemplo, el hermano Guillermo Romero, que es el lugar que vamos a ir a conocer cuando el hermano venga, cuando los hermanos vengan. Por ejemplo, ahí los niños, cuando se pelean, uno le dice al otro, mira, mi papá te va a matar, pero el otro le contesta, sí, pero mi papá te va a secuestrar. Y wow. los niños de 13 años ya andan armados. Y esa zona la vamos a ir a ver y ahí vamos a trabajar un día completo, pero ahí la necesidad grande es de transformación. Y por eso es que realmente nos buscan, porque es una esperanza, es un libro de esperanza Ujú, para el problema de gángster, de sí. pandillas, que es muy grande. Por ejemplo, la Costa Sur, el año pasado, un nuevo hermano de apellido Zamol me llama urgentemente porque ha visto el programa, lo ha visto con Benedicto, lo ha visto con Checha, y me dice, mire hermano, mi esposa es maestra y hay un gran problema ahora porque todos los materiales que el gobierno quiere dar traen la propuesta LGTB, ya Mm, trae la propuesta de género, trae todas esas propuestas
Entonces todos los maestros se unieron y pidieron los materiales porque los materiales contrarrestan el problema de género, que es un problema grande que viene para Guatemala y para toda Centroamérica. Latinoamérica en sí, completa, está en esos problemas. Entonces ya vamos cubriendo que se usa para ir en contra de las pandillas, se usa para ir en contra de la ideología de género, y las escuelas dentro de su pensum sí tienen una clase de moral y ética, sí la tienen. Ujú, El problema es que la Iglesia Católica tenía el control de eso. Por muchos años la Iglesia Católica mandaba catecistas y daban su clase de moral y ética. Hace muchos años la Iglesia Católica perdió fuerza, perdió recursos y no tiene capacidad. Entonces nosotros hemos podido entrar por esa clase de moral y ujú, ética y muchos ya la tienen dentro de su pensum. Si no ganan con nuestro libro, no ganan esa clase. O sea, ujú, nuestra clase es un libro de texto para moral y ética. Esa ujú. es otra de las alternativas que tenemos. Sí, La otra es que trabajamos mucho en el interior del país, en las zonas rurales. sí. Yo creo que el hermano Steve tomó muchas fotos. Él se recordará que las zonas rurales, las escuelas no parecen escuelas, no tienen pupitres, se sientan en bancos, se sientan en blocks. Entonces, libros realmente no tienen, Ujú. no hay libros de texto. Entonces, para lectoescritura, para que el niño aprenda a escribir y a leer, no tiene libros. Por eso es que nuestros manuales los están usando como libros de texto. Sí. Esto les está ayudando a los niños a aprender a leer. Y hay algo interesante. Estos libros, antes dábamos hojas, ahora damos un libro porque el niño se siente identificado con su material. Ahora él sabe que el nombre de él, la escuela, o sea, es un libro que es su primer libro que a él le pertenece. No tiene libros. Sí, Entonces, esto ha funcionado para eso. sí. Otras personas, Guatemala tiene un proyecto para el adulto mayor que no sabe leer ni escribir. Entonces las municipalidades pagan maestros para enseñar, para ir en contra del analfabetismo. Entonces, en el analfabetismo también nosotros entramos porque damos estos libros. Es poco lo que se usa, pero hay adultos mayores que están usando nuestros libros para aprender a escribir, a leer y escribir. Ujú. Okay. Entonces, esas serían más o menos las causas según la necesidad, Sí. ¿verdad? Okay. Yeah. Steve, he says there's a lot of factors, and yeah, you mentioned, the change that perhaps the gangs and what you have in mind. That is one factor. He mentioned that, Right. in fact, there's an area where they're going to go visit in March or in a couple weeks. Hmm. That is infiltrated with a lot of gangs and cartel. And for them, they do request the books because they don't want their children to be involved. And he says, and even the same cartel people will call us asking for the books because they don't want the children to follow in their steps, even though they're into that. And he mentioned some of the young kids by the time they're 13 years old in these areas, they're already involved. They've got guns. If they get into a fight, they're talking about my dad's going to kill your dad. He said so. Even within the same area, the cartels they want the books because they want to introduce religion to these children. Right. But that's just one small area, he says. And he said in the next couple of weeks when Jesse and Rod and Brett go out there, they're actually going to go visit that area. So they'll be able to see that. He said, but that's just one area. He goes down in the south. The government is now becoming liberal. He goes, so now textbooks in schools are pushing the LGBTQ, which he says they just got a call from one of the instructors asking if they can have Carlos's material because they don't want to push that agenda. They want to they want to push religion. He says that the Catholics have had the opportunity in schools for a very long time, but they're not effective. They have catechism and those kind of things. So now that's another factor where they go in to try to combat the LGBTQ.
So that's the second factor. The third one, he says, and you're probably familiar with this one, is the rural areas, the poverty, where they don't have any books at all. So when they come in, that's the only textbook they receive. And then this is teaching kids how to read and write. Yeah. And the last factor is Guatemala City offers programs to teach adults how to read and write. He goes, so that's another opportunity where we come in with the books and we're teaching adults how to read and write through the books. Okay. And at the same time, we're trying to disciple them to follow Jesus. But Okay. those are probably all most of the factors and how we try to get into schools. Okay. So there's multiple doors that they gain access to. Right. Okay. Well, what about other countries? Because, like El Salvador, Nicaragua, Cuba, and hopefully it expands into other countries as well. Is there a compatible team to Gozo in those countries that direct the work, or is it all directed from Guatemala? How does that work? Because I think Rod told me that in Cuba they've just simply requested access to the books, the materials, that they'll go ahead and manage distribution and teachers and manage the program themselves within the Cuban schools without Gozo's help. So how do they deal with other countries as far as the work there? Hermano, pregunta que en los otros países como Nicaragua y Cuba y todos los otros países donde están leyendo los libros, ¿cómo manejan los libros? ¿Quién son los que enseñan? ¿Es Gozo y Paz los que los entrenan o nada más dan los libros y ellos ya se encargan de manejar los libros y enseñar o cómo es? ¿Cómo es el proceso? Ok. En cada país, hermano, tenemos nombrado un director. Cada país tiene su propio director. ¿Sí? Ajá. Entonces ya cada país vamos entrenando a las personas y ellos entrenan ya a los maestros. Si se da cuenta de la última publicación que le mandé, la Sí. hermana Dolores estaba entrenando a maestros en Cuba, perdón, en Nicaragua. Entonces, ese es el trabajo. En cada país tener un representante, un director, y él es el que se encarga de entrenamiento. Normalmente yo visito 1 o 2 veces por año cada país, dando los entrenamientos a los maestros, a reuniones grandes con maestros también, y a los seminarios también que adoptan el programa y nos apoyan, también capacitamos a los maestros. Cuba es una nueva experiencia a la que estamos entrando. No conocemos muy bien cómo está todo el proceso de Cuba. Ya encontré la semana pasada cómo vamos a empezar a enviar los primeros materiales. Vamos a buscar un contacto, se va a ir por medio de donación, pero el gobierno, vamos a mandarlo desde Nicaragua, vamos a buscar cómo enviarlo para que sean países amigos. Nicaragua y Cuba tienen el mismo pensamiento ideológico, vamos a usar el mismo país para enviar los materiales. Y en Cuba tenemos 2 personas. Tenemos a nuestro hermano Arnaldo, que él está en Cienfuegos. Él es pastor y maestro de las iglesias bautistas y él se va a encargar de promover el material en la región completa. Y tenemos otro contacto que él se mueve por medio de los capellanes, los chaplain, en toda la isla. Entonces vamos a capacitar a todos los chaplain para el uso del material. Porque Cuba pasó algo interesante. A las escuelas no podemos ir, es algo complicado. Pero Cuba no puede pagar a los maestros ahora. Tiene muchas limitaciones de dinero. Entonces le dio la oportunidad a las iglesias que cualquier programa que quieran hacer por las tardes para cuidar de los niños, las iglesias pueden hacerlo. Entonces las iglesias van a empezar a disipularlo y los chaplains nos van a ayudar para que las iglesias se involucren alrededor de toda la isla en usar los materiales con los niños. Ese es en Cuba. Okay. Nicaragua
Los materiales los exportamos. Desde Guatemala enviamos un camión y mandamos todos nuestros materiales para allá. Y siempre hay un encargado, la hermana Dolores, es la que da los entrenamientos, la capacitación y los entrega. Honduras, Honduras, este año vamos a entrar más fuerte que nunca. Tenemos un pastor y maestro de seminario que va a estar colaborando con nosotros. Tenemos a la familia, nuestra hermana Dolores es hondureña. Ahí es donde está funcionando nuestra bodega y nosotros vamos en 3 semanas a capacitar a Honduras. Y tenemos 2 misiones allá y hay encargados de la misión que van a trabajar con nosotros ya los materiales. Y Okay. aquí en Guatemala, pues como somos bastantes y más conocidos, aquí tenemos alrededor como de 30 colaboradores, pastores y líderes que están involucrados. Okay. All right. So he said that in every country they have a director, and Carlos is in contact with each director, and he personally has trained them. He says he visits these countries once or twice a year, and so he mentioned Dolores is in Nicaragua, and so she's in charge of the whole country, and she's the point of contact, and he's trained her. She's visited Guatemala before, and he's trained her in the material. He sends the material to her, and then the photos that we just received. I think I sent them through email last week. She teaches others how to teach the material, and then from there they just hand out the material. But his point of contact in Nicaragua is Dolores. Then he mentioned like other countries like Cuba. Cuba's totally new, but they do have a pastor that they're working with who's also a teacher. And in Cuba, he says they're not allowed to go into schools, but the country allows churches to teach children school materials. And so through this one pastor there, who is now going to be the director of the books, they're going to start sending materials to him, but through Nicaragua. They can't send material from Guatemala to Cuba, so they've got to go through Nicaragua. And then he also mentioned Honduras, who's growing tremendously. He says they have a pastor there who's also the director, and Carlos is going to go visit them in the next in 3 weeks. But yeah, but the training, he trains the director, and then the director is training others to teach the material. But every country has somebody that he's they call him a director, and he says in Guatemala they have 30 of those. 30 directors. Okay. Yeah. Like regional directors. Okay, you mentioned Honduras. That hadn't been mentioned before. So Honduras is also using the Bible. Yeah, let me get a list for you. Carlos, ¿en cuántos países estamos ahorita? En Guatemala, Ya estamos en Guatemala, es fuerte, México, Nicaragua es ¿verdad? fuerte, Nicaragua. ¿sí? Nicaragua es fuerte. Honduras estábamos trabajando, pero ahorita ya nos dieron el permiso gubernamental, ya nos dieron la hoja firmada, entonces ahora sí va a ser un trabajo mucho más fuerte en Honduras. Sí. Sí, tenemos presencia muy poquita en el sur de México, en Chiapas, que es con border con Guatemala. Tenemos presencia tal vez en 1 o 2 iglesias con los materiales. En esa parte que tenemos presencia. Sí. Panamá, tenemos presencia, se llama, ay, se me fue el nombre, es la frontera con Colombia, se llama, ay, se me fue el nombre, pero ahí tenemos presencia, hay una hermana que es maestra y tiene los materiales para la escuela pública, pero ahí es poquito, ¿verdad? Sí. Pero los fuertes son Nicaragua, Honduras y Guatemala. Y luego también Cuba, ¿verdad? Estamos empezando. Cuba estamos empezando. En Cuba, hermano, en abril Ajá. voy a estar en una reunión con 52 iglesias y ellos van a llevar a todos sus maestros seculares y maestros de escuela dominical para tener la capacitación. Okay. All right. See, so obviously Guatemala, Nicaragua, and then Honduras.
Honduras, they had paused them, but they started up last year again. And so the Honduras is going strong. But they have very little presence in South Mexico, Chiapas, he called it. They have two churches they're working with. That's on the border of Guatemala and Mexico. So he said very little presence in Mexico. And then he mentioned Panama too, which is very they're in one region. They're in contact with one teacher there. So the presence is very small in Panama as well. And then of course Cuba, they're starting Cuba. And this year he will be training 52 teachers in Cuba. So that's something new as well. So, but for the most part, it's Guatemala, Nicaragua, Honduras, and then small presence in South Mexico, Panama, and Cuba. Y hermano, hace 3 semanas empezamos una capacitación con unos hermanos de Canadá. En Canadá, la hermana Dolores empezó a dar el entrenamiento para trabajo con niños y lo estamos haciendo por medio de Zoom, el entrenamiento, y los materiales, como no podemos mandarlos, les envío un PDF y ellos van a imprimir materiales en Canadá. Es una iglesia. So they had a church visited from Canada, and then they also want to start using the material in Canada. He says, but since we're not going to ship material out to them, we just sent PDF files to them so they can print and start using the material in Canada. Okay. Me in the 51st state? Yeah. The state of Canada? State of Canada. Okay, well, that's something I've thought too, is like, okay, we can find someone using that strategy, just find a teacher who can gain access, and each country is different, how they structure schools, and also gaining access through administrators, like here in the States. A teacher couldn't just take the materials into schools here and start teaching it and so on. But it could spread throughout Europe. It could spread, virtually everywhere, Africa, and have a much broader application. So what I gather, it's El Salvador, Nicaragua, Cuba, Guatemala, Honduras, Mexico, and Panama all use the materials. No, I don't think so. El Salvador, right? El Salvador, no, ¿verdad? No, not El Salvador. Not El Salvador, okay. That was Guatemala, Nicaragua, Honduras, and then South Mexico, Panama, and Cuba. Yeah, okay. And then now starting in Canada, but that's something that they're going to do through printing material on their own. Okay, all right. Okay, I've got one more question, and it's when he answers a question, sometimes that opens up other questions for me, which we could sit face to face for a couple hours and talk. But this is very helpful for me. One thing I don't understand fully is the working relationship that G4N, and not G4N in total, but the international education part, the Schools for Christ part of it. I don't understand how we here in the States, what our working relationship is in education with Gozo Paz, because they seem to be, and they have been, and they've been doing a good job, but they seem to be administrating it. They seem to be raising some of the funds. We raise the majority of the funds. They make the decisions and then interface with these other countries and people from other countries, getting the materials out there. They're doing all the lifting, it seems to me. And from my perspective, it seems like our sum total of what we're doing is just simply in regards to education, because we don't have to send people there like with construction teams or VBS. It's just, our perspective with international education is just simply to raise money, to accomplish this without needing to give any input into any other of the mechanics and reaching other countries. Or I don't understand that relationship. Because at one point, Rod asked me if I would be interested in fundraising, and I said, I've never done well, or I've been, never enjoyed fundraising. And he said, well, how about international education? And I said, well, I can do that, but I've never gotten a complete answer
as to what my responsibility is as being the director of international education, other than I'd go back to raising money to go ahead and fund the printing of books. So that's the sum total of it from the perspective of Gozo a Paz, because they're the ones doing it. Right. Okay. Hermano Carlos dice que está un poco confundido, que no entiende qué es la relación contra este G4N, nosotros, con las escuelas para Cristo. O dice, porque pues, lo que él nota es que ustedes hacen todo. Ustedes van a las escuelas, ustedes mueven el material, este, ustedes son los que entrenan a los maestros enseñan todo. Y nosotros nunca hemos ido a las escuelas o nunca han mandado a maestros. Dice, nosotros, pues, ¿qué es qué es lo que hacemos nosotros? Nada más colectar dinero para los libros. Dice, porque lo pusieron a él Steve, lo pusieron como encargado de las escuelas, pero dice, yo no entiendo qué es lo que tengo que hacer yo, nada más colectar dinero, pero dice, yo no entiendo la relación que tenemos con los dos, que si nos puedes ayudar qué es lo que hacemos nosotros, aparte de tratar de agarrar dinero para los libros. But then at the same time, I don't want us, as a big country, the big money, to come in and say, okay, we're taking over and directing it. Yeah, okay. Rod again. So he's listening somehow. Okay. I'm recording it, so we'll be able to go back and listen. Yo creo, hermano, de que yes. va a decir algo, hermano. Sí, dale. Okay. Tenemos que entender que esto va a ser una alianza, ¿no? Esto tiene que ser una alianza de algo que ya veníamos haciendo por 20 años, 22 años con hermano Ted, ¿sí? Y de que no, la idea principal, el objetivo es no dejar a todos estos niños sin la oportunidad de que conozcan a Cristo, y nosotros lo hacemos por medio de nuestros materiales. O sea, esa es la primera necesidad con que se crea tanto Gozo y Paz como Guatemala para las Naciones. En realidad son dos ministerios totalmente nuevos, ¿sí? Que se unen y se hacen una alianza precisamente porque pueden ser el complemento, ¿sí? Que Dios está permitiendo que se dé. Uno es que ya tenemos el mercado, ya tenemos el producto, sabemos cómo hacerlo, pero se rompe la alianza con un ministerio amigo en los Estados Unidos, que esa es la parte de Guatemala para las Naciones, que es un ministerio que le da soporte a Gozo y Paz, ¿sí? Dos, es la cara, ¿sí? Nos representa allá, ¿sí? Eso es algo importante. Algo también importante, hermano, es que se convierte en nuestra voz también allá. Son nuestra voz. Otra, hermanos, es que tienen los contactos que a nosotros nos es muy difícil de llegar. Tenemos un buen mercado, tenemos un excelente producto, pero no sabemos cómo llegar a esta gente que tiene el deseo también de ayudar, pero que no está el intermediario correcto. O sea, nos hace falta ese canal que es el que funciona eh, Guatemala para las Naciones. Y algo importante, hermano, también es que es un complemento en el soporte para visitar las escuelas, para visitar el trabajo misionero como tal, que Guatemala para las Naciones hace ese trabajo misionero. Involucra a las iglesias para que vengan a Guatemala al servicio misionero, a trabajar en el discipulado, ¿sí? Y realmente yo creo que también eso revitaliza
a las iglesias en los Estados Unidos. You need me? The pods just arrived. Oh, well, you need to take care of it? Yeah, let me just answer this really quick. Um, Okay, well, you got the information, and that was my last question. And maybe you can contact me later after you get your pod and Sure. going, and then we can go ahead and dismiss this because like I said, that was my last question. I just have a statement on Carlos, but can we do that? Yeah, just really quick, you basically talking about the alliance and how Brother Ted got this started. But yeah, you're I think you're on point. G4N is mainly, for funding. We're the voice of Guatemala in the U.S. We're the face of Guatemala in the U.S. We have the contacts that used to fund. Um, when we send out missionaries, people see the photos, they see what we do, and then they want to help. But basically, I guess our role is the funding, something that Ted got started, and they already have the process in handling the books and teaching and everything. So I think our main role is the funding and being the face of Guatemala and the children and the schools and everything we do out there in the U.S. basically. Okay. All right. I know we're dealing with cultures. U.S. culture tends to be more structured and aggressive than this, Latin America structure mindset. But I was wondering, would they be open to us coming alongside? And then Rod called and said, walking. His phrase was walking alongside of them, in saying, okay, would we consider this kind of structure or this kind of moving in this direction, or maybe getting the word out to schools in Guatemala through another source or whatever the case might be? Would they be open to those suggestions? Dice que si si entiende está entendiendo un poco más, pero que si están abiertos ustedes como para ser socios con G4N, como para si te podemos dar recomendaciones o tal vez a ver si se puede entrar a una escuela por diferentes metas, pero si están ustedes dispuestos a ser socios con nosotros, para poder a ver qué podemos hacer nosotros. Él comprende que somos diferentes culturas. Acá nos gusta trabajar mucho con muchas diferentes opciones y tener que nos den dirección. Usamos otras iglesias para que nos den dirección y todo. Pero ustedes ahorita están como solos y dice que si están dispuestos ustedes a trabajar con nosotros como socios. Claro, yo, hermano, de que eso fue tal vez de la visión más importante de Guatemala para las naciones, ¿sí? De poder unirnos y de generar mesas de trabajo para escuchar qué otras oportunidades tenemos. Nuestro fuerte es discipulado. Cualquier cosa que hagamos va alrededor, cualquier estrategia es para discipular. Entonces, podemos hacer viajes misioneros, podemos hacer tantas cosas y por supuesto, oír las recomendaciones, saber qué podemos hacer, pensar en otros proyectos. Eso es parte de ser socio, ¿no? De ser amigos y de poder escucharlos, ¿no? Y, igual que hemos escuchado de usted toda la parte de la web, cómo lo mejoramos, Sí. del hermano Rod en toda la parte de la capacitación, pues estamos abiertos, como hasta el momento, a seguir escuchando y es parte de lo que somos llamados a hacer. Yeah, he says absolutely. He's open to our partnership, recommendations, whatever we have. If we have to go visit, that's why we're planning this trip in the next couple of weeks. Want to show you what we're doing. So if they need to improve on something, they're totally open to our suggestions and what we need, what direction they need to go. Yeah, he's totally open to us partnering. Okay. All right. Well, Carlos, thank you for your time. Gracias. Hansi, thank you. I know you're right in the middle of moving and everything, and you got to get on with it. And good Yeah, luck. they're waiting for me outside. Yeah. So, thank you very much. Appreciate it. So, Okay. And thank you for the input. So, God bless claro, you. hermano. Que Dios le bendiga.
Thank you so much. Bye bye. Adiós. Adiós, Jesse.